CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Sabías que cada vez que el poliducto es perforado por criminales, debemos paralizar momentáneamente el transporte de combustible hasta repararlo? Dimensionalo. ¿Te imaginas un país sin combustibles? El robo de combustible nos afecta a todos. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Trabajador, trabajadora del Poder Judicial, Citrajud a tu lado estará. Inicia el programa La Voz de Citrajud, el sindicato de trabajadores y trabajadoras judiciales. Afíliese a Citrajud. Juntos mejoraremos las condiciones de trabajo. Clamando alto por nuestro ideal. Controles principales, muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Trabajador, trabajadora del Poder Judicial, Citrajud a tu lado estará. Inicia el programa La Voz de Citrajud, el sindicato de trabajadores y trabajadoras judiciales. Afíliese a Citrajud. Juntos mejoraremos las condiciones de trabajo. Clamando alto por nuestro ideal. Efectivamente, hoy tenemos con nosotros la voz de Citrajud. La voz de Citrajud estará con nosotros su secretario general, el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, quien es el secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial. Antes de iniciar, les recuerdo que nosotros transmitimos en simultánea, tanto por 96.3 en FM, Radio Centro para todo Costa Rica, y para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupen, nos puede seguir escuchando por medio de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, tome nota de la dirección por si acaso tiene que pasarse, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y de inmediato usted podrá escucharnos una vez que le dé clic al link que le hemos dejado ahí, escucharnos en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así es que estamos bien conectados. Finalmente, para nosotros es un gusto, un placer y un privilegio recibir los comentarios de todas y todos ustedes. Está a disposición el número de WhatsApp, si no lo tiene, agréguelo a sus contactos. WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. Voy a repetirlo, WhatsApp Programa Horizontes, 83414142, para que usted nos haga llegar sus comentarios conforme avance el tema de hoy, que es un tema muy importante, que tiene que ver con el Poder Judicial, ese Poder Judicial que todos queremos que se vea fortalecido día con día. Bueno, digo todos, hay algunos que quisieran ponerle candados prácticamente, y eso no lo vamos a permitir. Como cualquier obra humana, hay que mejorarlo, hay que fortalecerlo, hay que revisarlo,
pero para eso estamos todos los costarricenses, para eso estamos los costarricenses y sobre todo aquellos que se dedican a estudiar el campo del derecho, donde con la contribución de todas y todos se puede fortalecer nuestro poder judicial. No permitamos que algunas personas que lo que hacen es sembrar odio un día sí y otro también vengan a afectar uno de los poderes que son fundamentales en la democracia costarricense, como es el poder judicial. Pero vamos a darle la bienvenida al máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial. Don Jorge Eduardo Cartín Elizondo, qué gusto, para mí es un placer hoy hablando con este tema, proyecto de ley sobre el régimen disciplinario para el Poder Judicial. ¿Qué es este proyecto de ley sobre el régimen disciplinario para el Poder Judicial? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la inquietud? ¿Quiénes trabajaron en la elaboración del mismo? ¿Y cuáles son los alcances también? Porque cuando viene un proyecto de ley, bueno, y uno se pregunta, ¿qué es el régimen disciplinario del Poder Judicial? ¿Que había o no había antes? ¿Por qué se propone una reforma a este régimen? Entonces, si había, ¿qué funcionarios estarían cubiertos por esta ley? Etcétera, etcétera. Son varias las preguntas. Bienvenido, Jorge Cartín, aquí a La Voz de Citrajut. Muy buenos días, mi estimado Edgar. Más bien el placer es para mí y el gusto poder compartir con usted y con su estimable audiencia. Y un saludo especial para todas las personas trabajadoras de nuestro país, ¿verdad? Por la celebración del Día del Trabajo, el día de ayer, y en especial a todas las personas servidoras judiciales que tanto trabajo y esfuerzo hacen para poder darle a Costa Rica un excelente servicio. Entonces celebro con ellos esta conmemoración del Día del Trabajo. Y sí es cierto don Edgar, tenemos acá un proyecto que tiene una gran amplitud y eso vamos a conversar el día de hoy porque hay bastantes preocupaciones con respecto a este tema. Sí, efectivamente uno se pregunta y tal vez podemos empezar por preguntarnos qué es el régimen disciplinario del Poder Judicial y si teníamos o no teníamos otro y si se hizo otro nuevo que se presenta, ¿cuál es la razón de cambiarlo y a quiénes protege o a quiénes puede afectar? Sí, muy bien. Eso es importantísimo, ¿verdad? Primero que las personas costarricenses conozcan que esto no es algo nuevo. El Poder Judicial es una institución, un poder de la República que en su propia ley orgánica tiene un capítulo específico de este régimen disciplinario, o sea, es parte de la ley orgánica del Poder Judicial, y este proceso de régimen sancionatorio no es nuevo y se ha aplicado muchas veces y es el que, por decirlo de alguna manera positiva, ha logrado depurar en algunas personas funcionarias indeseables al Poder Judicial, pero también ha sido un problema porque también ha sido utilizado para perseguir a las personas trabajadoras con cuestiones absurdas que realmente lo que hacen es aumentar el volumen de procesos disciplinarios en el Tribunal de la Inspección Judicial y allí se le presta importancia e interés a los casos que verdaderamente son importantes. Pero el régimen disciplinario tiene que hacerse una gran diferencia, ¿verdad? Porque la gente a veces confunde que el régimen disciplinario es una especie de derecho penal, ¿verdad? Y que cada vez que una persona va a enfrentar una causa a la inspección judicial, resulta que la gente piensa que puede haber cárcel, que inmediatamente es un proceso penal, que por qué no lo meten, que por qué no lo echan de una vez, etcétera, ¿verdad? Y no. O sea, el régimen disciplinario es precisamente eso. Es un régimen que no busca ese tipo de sanciones, sino lo que busca es disciplinar. Lo que busca es decirle al trabajador, vea, sus acciones son incorrectas. Y en este caso lo que merece es una pequeña sanción para que corrija, 8 días para la casa, 1 mes sin salario, cuestiones de ese tipo, sancionar. En el caso muy, muy extremo de algo muy grave, se tramita lo que es en el Poder Judicial, el cese de nombramiento, que sería lo equivalente a un despido, ¿verdad?
Eso sería, digamos, la sanción más grave que puede existir. Ahora bien, la gente a veces piensa que por el hecho de que haya un asunto disciplinario en la inspección judicial, inmediatamente tiene que haber de paralelo algo penal, y no necesariamente. O sea, el régimen administrativo disciplinario es independiente del régimen del derecho penal, del proceso penal. Al revés, es otra cosa, ¿verdad? Porque generalmente si una persona es imputada en un proceso penal, inmediatamente se le abre una investigación administrativa. Es paralela, pero son, digamos, cosas diferentes y una no tiene que ver con la otra. A veces pasa que una sanción penal genera una sanción disciplinaria, por decirlo así entre comillas. Por ejemplo, digamos que un funcionario público se le prohíba ejercer cargos durante cierto periodo, entonces automáticamente se aplica en la parte administrativa esa sanción, pero al revés no, ¿verdad? No podemos mandar desde la inspección judicial a alguien a la cárcel. Podemos eventualmente decir que por ejemplo, digamos, las cosas que se investigaron, las cosas que se vieron en el disciplinario, ameritan, podría ser, armar piezas, ¿verdad?, de algún proceso, ya sea laboral, ya sea penal, sea de otra índole del derecho, ¿verdad? Entonces, son cosas distintas y también tener claro que en el Poder Judicial existen varios órganos disciplinarios en este momento. Básicamente la ley orgánica lo que dice es que si la sanción máxima que se podría otorgar por esa supuesta falta no pasa a los 15 días de suspensión, ¿verdad? Entonces eso puede ser visto con los órganos de las diferentes órganos del Poder Judicial. Por ejemplo, en el OIJ está Servicios Asuntos Internos. Asuntos Internos se encarga de ver esos casos. En el Ministerio Público está la inspección fiscal. En la defensa hay otro órgano por allí. Entonces, si es menos de 15 días sin goce de salario de suspensión, ahí se ven. Si la sanción puede ser una llamada de atención, si la sanción puede ser una amonestación, cosas más pequeñitas, ¿verdad?, de sanciones más leves, incluso pueden ser objeto de un proceso en la propia oficina llevado a cabo por la jefatura, ¿verdad? Obviamente también manteniéndose todos los principios del proceso administrativo. Claro. Entonces, son diferentes pedacitos. Ahora bien, si la sanción es más grave, si la sanción pasa, digamos, de esos 15 días, entonces, que va de esos 15 días a el despido, ¿verdad?, la posible falta que genera esa sanción, estamos hablando de que esto tiene que ir al Tribunal de la Inspección Judicial, que es el máximo órgano, por decirlo así, de régimen disciplinario. Entonces, eso es importante que se entienda y que se tenga claro, ¿verdad? Ya, digamos, hilar un poquito en el proceso ya es bastante amplio, ¿verdad? Sí, ahora bien, hay una pregunta, vea qué interesante, el tema despierta interés y yo le agradezco a las personas que ya están enviando algunas consultas, las vamos a leer dentro de un ratito, pero esta me parece oportuna. Dice Gerardo por acá, las están enviando, al WhatsApp 83414142. Las personas que quieran opinar con respecto al tema de hoy, hoy en La Voz de Citrajut, en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, les recuerdo que el tema es Proyecto de Ley sobre Régimen Disciplinario para el Poder Judicial de Costa Rica. Ese es el tema que nos ocupa hoy. Gerardo nos dice por acá, dice, una de las críticas que se le ha hecho al Poder Judicial, y considero que con justa razón, es que el actual sistema es muy lento, falta de transparencia, como lo acaba de decir su invitado, muchas veces sirve como herramienta para perseguir a personas que no dicen sí o sí, y por no estar alineado con los estándares modernos de control disciplinario. Por ahí va el asunto, más o menos, don Jorge, y también aprovecho para preguntarle qué funcionarios están cubiertos por esta ley. O sea, ¿es la misma ley? ¿Se incluye a jueces, a magistrados, a fiscales, a defensores públicos y demás personal del Poder Judicial? ¿O existe un régimen disciplinario diferenciado dependiendo de la categoría laboral? Bueno, contestándole al señor oyente, se ha prestado para hacer persecuciones, ¿verdad? Hemos tenido nosotros en el sindicato que atender cosas tan absurdas como, por ejemplo,
alguien que llegó y dijo que la persona funcionaria que le atendió le hizo ojos, por ejemplo, y eso ya es una causa disciplinaria, me hizo ojos. Entonces, dentro de la percepción de la otra persona, que tal vez le caía mal a la otra, lo acusó por eso. Hemos visto cosas tan absurdas como, por ejemplo, que una señora en maternidad, incapacitada, sola en su casa, no tenía quien le hiciera los mandados para ir a comprarle pañales a su hijo, entonces sale a la pulpería de los 100 metros a comprarle pañales a su hijo, a alguien la ve y la acusan de que andaba en la calle estando incapacitada. Cosas de ese tipo lo que hacen es realmente aumentar el volumen y perder el tiempo. Y también sí ha habido jefaturas que les gusta estar mandando a la gente a la inspección judicial cuando hay asuntos caprichosos de parte de estas jefaturas y realmente eso es un problema. Pero también hay que tomar en cuenta lo lado positivo. Recuerden que el Poder Judicial, ustedes verán ahí en medios de comunicación que han habido en varias ocasiones asuntos donde se ha visto personal del Poder Judicial metidos en asuntos importantes como por ejemplo de corrupción, ligados al crimen organizado, etcétera, ¿verdad? Y que es el mismo Poder Judicial que hace sus investigaciones y su autodepuración. Entonces, cuando por ejemplo se detiene un juez corrupto, se detiene un fiscal corrupto, un agente del OIJ corrupto, inmediatamente se hacen las dos vertientes, el administrativo, ¿verdad?, que es el régimen disciplinario, y por otro lado se hace la investigación penal, ¿verdad?, porque son derechos independientes. Entonces el primero, que es el derecho régimen sancionatorio, generalmente es más rápido, generalmente no, es más rápido que el derecho penal, y por lo general en año y medio ya están resueltos los casos, ¿verdad? Es bastante rápido, la investigación es rápida, la programación de las audiencias es rápida y las conclusiones y sentencias es rápida. Muy complejo el caso, un año y un poquito, ¿verdad? Y lo que tal vez podría llevar un poquito más de tiempo es en caso de un despido, lo que puede ser elevar algún tipo de recurso ante el Consejo Superior, que es el que hace la aplicación, ¿verdad?, final de estas resoluciones. Y ahí podría pegarse un poquitico el proceso en el Consejo Superior, pero por lo demás es bastante rápido el proceso disciplinario. ¿Y a quién cobija o a quién le da cobertura este régimen disciplinario actual del Poder Judicial? A todos, absolutamente a todos los trabajadores judiciales, tanto magistrados como hasta el rango más pequeñito de menor salario en el Poder Judicial. Ustedes recordarán las últimas sanciones disciplinarias que han habido contra magistrados fueron por el tema del cementazo. Una fue contra el señor Jesús Ramírez, se le suspendió, si no me equivoco, 2 meses sin goce de salario y se le mandó para la casa. Y a la exmagistrada Doris Arias también, que recientemente, si ustedes buscan ahí en medios de comunicación, verán que se confirma la resolución en la cual se le sanciona porque ella creyó que yéndose jubilada antes de que terminara el proceso de la inspección judicial, se le iba a archivar el proceso, y no, eso continúa hasta que tenga una resolución final. Y recientemente se confirmó la sanción contra esta exmagistrada Doris Arias, que también iba en ese sentido similar a lo del tema de don Jesús Ramírez. Que era lo que había que hacer, bueno, eso fue lo que se determinó con la prueba que había, ¿verdad? Otros pedían que los echaran, pero para poder echar a un magistrado, despedirlo, se ocupa un proceso especial, ¿verdad? No es simple, especial es decir que tiene que meterse a la Asamblea Legislativa, etcétera, y etcétera, porque quien elige y destituye, ¿verdad? Son procesos muy complejos. Ya recordemos el caso del magistrado Celso Gamboa, ¿verdad?, que fue a dar a la Asamblea Legislativa, y realmente es muy complejo. Ahora, nos queda claro entonces que es el mismo régimen disciplinario absolutamente para todos, no hay excepciones. ¿Qué cambios se propone en cuanto a los plazos procesales, que es parte de lo que se ha venido criticando, y por qué no decirlo, digámoslo abiertamente?
desde el Poder Ejecutivo, el señor presidente, y desde la Asamblea Legislativa, la diputada Pilar Cisneros, han tomado como bandera la lentitud en algunos de los procesos en el Poder Judicial. En este caso han logrado conseguir una gran cantidad de seguidores porque algunos, en este caso este servidor, coincido con ellos en algunas cosas, no en todas, pero sí uno quiere ver un poder judicial que sea justo, pero también que tenga celeridad, que sea rápido, y no que los casos duren 10, 12 años, 15 años, y que se dé una cita para dentro de 3 años, y cuando llegue ese día, otra vez se pospone para 2 años, etcétera, etcétera. Esos casos realmente son los que la ciudadanía ha ido acumulando como enojo, y sirvió de caldo de cultivo para estas posiciones tanto de el señor presidente como la señora diputada. Hablemos un poquito en cuanto al régimen disciplinario, qué cambios se proponen en cuanto a los plazos procesales. Ya usted nos decía que va a ser más rápido, pero qué tan rápido puede ser para que no nos quede ese sabor que en ocasiones nos queda incómodo, de que uno dice, bueno, aquí es que no pasa nada, ¿no? Ahora viene una causa ahí, y eso dentro de 7 años, si acaso dirán algo, ya cuando eso se jubiló, se pensionó, y muchos ya han fallecido, cuando todavía la causa está ahí pendiente. Lo estoy poniendo en un cuadro tétrico y dramático para que sea usted que nos lo explique. Sí, bueno, vamos a ver, el régimen disciplinario y este proyecto de ley no hace ningún cambio en decirle a las demás jurisdicciones tienen que hacer esto más rápido o aquello otro. En eso no se mete porque para eso no es. Primer punto. ¿En qué sí entra a jugar el régimen disciplinario? En que la insatisfacción de la persona usuaria puede ser tramitada en 2 días. Insatisfacción, por decirlo de algún modo, resulta que tengo un proceso, no sé, de cobro judicial, y ya llevo 5 años y no se resuelve, ¿verdad? Entonces la persona usuaria o la persona interesada lo que puede hacer es 2 vías. 1, acudir a Contraloría de Servicios y decir la situación para que la Contraloría de Servicios le jale los mecates a ese tribunal y les pregunte, les exija una respuesta con respecto a esa queja. ¿Verdad? Esa queja se le traslada al usuario y el usuario va a decidir si está satisfecho o no, o toma algún tipo de acción adicional. La segunda vía es la inspección judicial. ¿Por qué? Porque cuando hay atrasos en los procesos de cualquier materia, puede haber diferentes motivos, ¿verdad? No todos esos motivos son causales de una sanción disciplinaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, digamos, si a mi persona se me metió un proceso ahí y tengo un proceso, qué sé yo, laboral, y entonces dura toda la vida, que no me dan mis prestaciones, etcétera, etcétera? Entonces voy y pongo la sanción. ¿Qué pasa si en ese informe el tribunal, en este caso de trabajo, tiene que reconocer que es que se les perdió el expediente, por ejemplo? Eso es una causal de responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque eso es incumplimiento en el trabajo, en el deber de cuidado, ¿verdad? Entonces ya eso es un asunto que tiene que determinarse quién es la persona responsable, y va a tener que te va a acelerar el proceso. Pues no, porque ya hay un asunto ahí que no se puede, porque digamos en el Poder Judicial las cosas, a no ser de que sean flagrancia en derecho penal y algún tipo de población vulnerable, ¿verdad? Sigue un ritmo, digamos, de que va por el número de expediente. Y el asunto de los atrasos no es capricho de la gente en el Poder Judicial, no es capricho de los jueces, no es capricho de los fiscales, ni de nadie, ningún funcionario, sino que el asunto ha venido aumentando muchísimo, totalmente diametral, ¿verdad? O sea, crece el trabajo de una manera increíble, aceleradísima, a una velocidad increíble, y en cambio el tema del recurso se mantiene igual o disminuye, ¿verdad? Año con año. Entonces, no se puede pretender que una persona que en un inicio resolvía 30 expedientes en 2 años, por decir un dato, ¿verdad? Lo vaya a resolver ahora 130 o 120 en el mismo plazo. O el caso de los cobros judiciales, que ha aumentado tremendamente. Correcto. Con esa cantidad de cobros.
Correcto, es totalmente ilógico, ¿verdad? Pero la gente tiene su derecho, ¿verdad? Y tiene su derecho a acudir a estas instancias con la finalidad de que determinen realmente si existe una negligencia, si existe un incumplimiento de deberes, si existe algún tipo de responsabilidad achacable a algún funcionario o funcionaria que haya generado de manera, digámoslo así, culposa, por decirlo de alguna manera, el atraso en el proceso, ¿verdad? Bernardo, pero digamos, una consulta por acá, don Jorge, dice que si se contempla la creación de un tribunal disciplinario independiente, que sea más imparcial en las resoluciones. Sí, de hecho este proyecto nuevo, entre las cosas que podríamos decir que son rescatables, es que se crea, digamos, ¿cómo se llama? Existe la inspección judicial como un tribunal, pero va a tener, digamos, o se pretende que tenga, digamos, algo similar a lo que es, digamos, una jurisdicción, ¿verdad? Entonces, como tenemos la jurisdicción penal, podríamos tener la jurisdicción de régimen sancionatorio. Entonces, lo que se busca es darles más músculo para que se fortalezcan los principios de independencia, se fortalezcan los principios de separación, ¿verdad? Y demás, para evitar influencias, porque una de las críticas que hay, que no me consta, ¿verdad?, porque yo no hablo como ciertos políticos que simplemente hablan por hablar, pero se oye por ahí rumores de que hay veces de que hay llamaditas, ¿verdad?, a algún inspector judicial y se les dice, mira, este fulano lo tenés que joder, o este fulano tienes que salvarlo, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas se pretende blindar con este proyecto. Es una de las cosas positivas que tiene, para darle, digamos, esa garantía de juez a los inspectores judiciales en lo que tiene que ver con independencia. Yo creo que es momento preciso para que usted nos comente una cosa. ¿Quiénes elaboraron este proyecto de ley sobre el régimen disciplinario para el Poder Judicial? No sé si estará de por medio una junta de académicos de las universidades en el campo legal. No sé si son organismos internacionales quienes lo han trabajado, y en estos momentos el proyecto de ley sobre el régimen disciplinario del Poder Judicial, ¿dónde se encuentra? Si está en la Asamblea Legislativa o si está siendo analizado por algunos colegios profesionales que tienen que ver con este asunto, como podría ser el Colegio de Abogados y como podría ser la academia también desde el punto de vista legal, obviamente las facultades de derecho de diferentes universidades. Bueno, vamos a ver. Esto surge de una idea propia dentro del Poder Judicial, porque, bueno, aparte del régimen dentro de la ley orgánica, el Poder Judicial tiene un reglamento, ¿verdad? Ese reglamento es el que va a establecer... Usted dijo algo muy bonito, una idea propia dentro del Poder Judicial. Lo recalco porque como ahora está de moda decir, no, pero fui yo el que lo hice, fui yo el que lo propuse, no fueron ellos, etcétera, etcétera. Entonces, que quede muy claro, es una idea que nació en el seno del Poder Judicial, donde el mismo Poder Judicial estaba trabajando en este régimen disciplinario. Continúe. Correcto. Entonces, este reglamento lo que hacía era establecer el proceso disciplinario, pero el pedacito que tiene la ley orgánica es muy omiso, digamos, en la tipificación de ciertas conductas que pueden ser consideradas graves, muy graves o gravísimas. Entonces, había, digamos, una gran amplitud que permitía, de manera a veces quizás arbitraria, poder clasificar estas cosas. Bueno, entonces, ustedes no sé si conocen, pero el señor Porfirio Sánchez era el presidente, por decirlo así, del Tribunal de la Inspección Judicial antes de ser electo magistrado de la República, y él tiene amplia experiencia en régimen disciplinario. Entonces, por ahí se empezó a trabajar, él lo empezó a coordinar, él buscó ayuda para poder crear un proyecto, etcétera. Y este proyecto se le dio a la embajada americana, a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, con la finalidad de que fuera revisado, ¿verdad?
El problema acá es que las observaciones que puede tener este proyecto de ley, que vienen precisamente de la policía de los Estados Unidos, vienen con esa óptica de un país que tiene una serie de situaciones que no tiene Costa Rica, como por ejemplo, ustedes sabrán que en el caso de Estados Unidos, ellos no han firmado o no han ratificado ningún convenio sobre derechos humanos y tienen una serie de situaciones ahí que ellos se creen muy especiales. Entonces, quisieron meterlos, y algunas cosas probablemente se metieron porque dentro de la misma discusión que se da en corte se habla de que las observaciones realizadas por, ¿verdad? Y lo peor de todo para nosotros, que es una de las críticas más importantes que le hemos hecho a este proyecto de ley, es precisamente eso, que nosotros consideramos que incluso en la presentación que se hace en corte participa la embajadora de los Estados Unidos del gobierno de Biden, y resulta que no existe entre nuestro país ningún convenio entre el Poder Judicial y ninguna institución del gobierno de los Estados Unidos que permita este tipo de situaciones. Y para nosotros eso violenta la Constitución y aparte de eso violenta la soberanía nacional. Entonces, cuando eso pasa y lo aprueban en corte y hacen, bueno, previo a eso lo que hicieron fue consultarlo a las diferentes organizaciones gremiales. Nosotros como organización lo primero que hicimos fue pedirle a las personas afiliadas a CITRAJUT que nos hicieran llegar sus observaciones. Llegaron unas cuantas observaciones, estas las recogimos, y aparte de eso hicimos un vehemente reclamo a Corte Plena sobre esta situación, porque realmente nos parece preocupante que tengamos que recurrir a un gobierno extranjero para que nos venga a decir cómo tenemos que disciplinar a nuestros funcionarios, y eso no es bien recibido, y como lo dije, violenta la Constitución y es una afrenta a la soberanía nacional de nuestro país desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Ellos podrán estar diciendo que no, que nada que ver, pero los costarricenses tienen que saber que no existe ningún convenio con los Estados Unidos ni con la Embajada de Estados Unidos para esta finalidad, ¿verdad? Y también cualquier convenio de esos tiene que ser visto por la Asamblea Legislativa. O sea, no puede ser tampoco de manera bilateral. Son los diputados que tienen que autorizar al presidente de la Corte para que pueda firmar un convenio con los Estados Unidos para que vea estas situaciones. Entonces, realmente eso nos parece importante y eso va a ser mella en la hora de la discusión en la Asamblea Legislativa, porque es un error político gravísimo que expuso a nuestro país por parte del Poder Judicial, y eso lo criticamos fuertemente. En estos momentos, entonces, el proyecto se encuentra, en la Asamblea Legislativa. Bueno, ahí viene la otra parte de la historia. Díganme ustedes qué tiene que ver esto con seguridad. Absolutamente nada. Esto es un asunto meramente interno del Poder Judicial. No es del Poder Ejecutivo. Correcto, es de disciplinar a los trabajadores judiciales. ¿Qué tiene que ver esto con la grave inseguridad que vive en nuestro país? Nada. Pues resulta que para terminar con la fresa o la cereza en el pastel, en la reunión última donde el señor presidente hace el berrinche y no quiere participar porque no quería participar, entonces la Asamblea Legislativa recibe una serie de proyectos de ley para combatir el crimen organizado y para garantizar la seguridad de los costarricenses. Meten este proyecto de ley dentro de ese paquete de leyes necesarias supuestamente para combatir la criminalidad. ¿Qué tiene que ver esto con criminalidad? Absolutamente nada. Entonces también es otra cosa que a nosotros nos parece que es un golazo que meten algunos interesados de que esto salga dentro de un paquete de ley que no tiene absolutamente nada que ver con las leyes que necesita este país para combatir la criminalidad. Después lo veremos levantando la mano y diciendo como los chiquillos en el recreo, fui yo el que lo hice, eso fui yo el que lo hice, porque ahora realmente se ha vuelto algo de muy mal gusto, que es estar peleando si lo hice yo, si lo hizo aquel, si lo hizo... No, hagamos las cosas por Costa Rica y dejemos que quienes hacen las cosas y tienen sus aportes, conocimientos y a quienes les competen cada uno de los casos,
haga sus aportes, y si usted puede hacer un aporte, lo hace a través de esa corriente y no poniéndole el pie encima. Permítame, máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial de Costa Rica, ir un segundo a la cabina central, que nos dice nuestro compañero Alex que ahí quiere un segundo, y retornamos en breve aquí a La Voz de Citrahut. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Hablemos claro, para la mayoría de las nuevas generaciones, el 1 de mayo, así como Semana Santa o el 25 de julio, valen porque son feriados, pero el fundamento que respalda esa declaración de fecha especial en algún recodo del camino se ha ido extinguiendo. Las significativas marchas de ese día, se reconozca o no, pierden participación y relevancia año con año. Y es que hasta el concepto de trabajador se ha desvirtuado ante una segmentación que aleja a empleados públicos de los privados, y estos a su vez los divide en empleados de ingresos sostenidos en zonas francas y call center de aquellos que dependen de los trabajos remunerados en colones, mayoritariamente del sector informal. Para terminar de complicar el panorama, tanto para adultos como para jóvenes, ya tampoco resulta relevante lo que sucede en la Asamblea Legislativa cada 1 de mayo, porque con la bajada de piso que vive ese y los otros poderes de la República, para una gran muchedumbre no importa quién dirige la orquesta, porque el baile les resulta ajeno. Aquellos que todavía prestamos atención seria a quienes dirigen los destinos de nuestro país, podemos alzar la voz a lo sumo, pero lo cierto es que si la población joven escucha un día sí y otro también, que la Asamblea es un nido de tales por cuales, se lo va creyendo. Así que solo espero que de alguna forma caigamos en cuenta de que debemos reeducar a nuestra población para que retomen la defensa de los valores que nos han sostenido como democracia ejemplar por tantos años, y así que viva el 1 de mayo. Recuerde que al WhatsApp 7114-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo. Ya regresamos. Citrahut, el sindicato que defiende tus derechos. Citrahut somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Sabías que cada vez que el poliducto es perforado por criminales, debemos paralizar momentáneamente el transporte de combustible hasta repararlo? Dimensionalo. ¿Te imaginas un país sin combustibles? El robo de combustible nos afecta a todos. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Citrahut somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. Continuamos con La Voz de Citrahut, el sindicato que defiende tus derechos. Así es, efectivamente, hoy estamos con el programa La Voz de Citrahut. La Voz de Citrahut, está con nosotros el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo. Él es el secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial de Costa Rica. Nos trae un tema muy interesante: proyecto de ley sobre régimen disciplinario para el Poder Judicial de Costa Rica. Yo le agrego el de Costa Rica porque para que no nos confundamos, aquí está la gente escribiéndome, algunas personas que escriben a través del WhatsApp. Y usted también lo puede hacer, amiga y amigo oyente. WhatsApp 83414142. Dice, ¿por qué el Poder Judicial, dice Armando, por qué el Poder Judicial de Costa Rica va a ir a pedirle, y pone entre comillas, a un gobierno amigo, sea el de Estados Unidos, el de Francia, el de China, el de Nicaragua o el que sea,
ayuda para hacer un régimen disciplinario interno del Poder Judicial de Costa Rica. No entiendo, no hay capacidad en el Poder Judicial, después no quieren que se les cuestione. Ok, viene otro por acá, vamos a ver, Gerardo, este es otro, que pues ya había participado otro Gerardo dice por acá, buenos días, los felicito, qué interesante enterarse de este tipo de situaciones. Me gustaría saber qué van a decir los diputados. Se van a barriolar la cancha cuando se sepa que este proyecto fue redactado con la ayuda, leo textual, por y con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos devolviendo a mamita Yunay. ¿Quiénes están manejando la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo está el asunto? Estamos mal, Costa Rica, no puede ser. Pasado mañana entonces vamos a pedir el Código de Trabajo para hacerle algunas enmiendas a Daniel Ortega que nos ayude. ¡Ay, Dios mío! Tampoco la violencia. Bueno, pero vean el malestar que refleja esto, es que cuando ya se mete otro país, por muy amigo que sea, porque realmente el gobierno de los Estados Unidos viene ayudando a Costa Rica durante décadas, pero sí, realmente a uno, personalmente, ¿por qué no decirlo? Aquí no hay por qué ocultar las cosas. Personalmente creo que aquí hay mucho conocimiento, hay muy buenas abogadas, muy buenos abogados, hay excelentes jueces, exjueces, magistrados, exmagistrados, académicos en la Universidad de Costa Rica y otras universidades que podrían nutrir, si es que los diputados no tienen el conocimiento, porque los diputados no son abogados, hay muchos que son periodistas, otros son veterinarios, otros son médicos, otros son arquitectos, etcétera, etcétera. No necesariamente tienen que saber de todo, pero aunque existe una oficina de servicios técnicos, pero sí, queda uno con una duda ahí de que se le pida ayuda a un gobierno para un régimen interno, o sea, realmente como que no. Albert Hidalgo dice, buenos días, felicitarlos por el programa. ¿Tiene el proyecto algún apartado que se dirija a la visión preventiva, llevar a cabo algún control que permita evidenciar aspectos negativos para que se intervengan antes y no llegar a la apelación del acto disciplinario? Gracias, don Albert Hidalgo, que se encuentra ya en la zona bonita de Santa Cruz de Turrialba, la zona de los quesos de Costa Rica, lo que es la parte de la provincia de Cartago, porque la otra parte está allá por el lado Zarcero. El máster Sergio Aguilar Solano, buenos días, don Edgar, qué bueno que se mejore este régimen a lo interno por transparencia para el ciudadano, pero el mayor riesgo para el Poder Judicial es el ataque destructivo y feroz por parte de Chávez para engañar al pueblo y en serio lo ha desprestigiado, y esto lo oye y une a cierta gente. No quiero imaginarme al Poder Judicial en manos de Chávez y sus amigotes. Es una destrucción del sistema del Estado de Derecho y la democracia de nuestro Costa Rica. Nuestro país está en riesgo. ¿Qué será de nuestros hijos y nietos? Atentamente, máster Sergio Aguilar Solano. El abogado Marco Badilla Chavarría dice, buenos días para todos los de La Voz de Citrajut. Excelente el expositor, gracias por informarnos e ilustrarnos en tema tan importante. Buen fin de semana para todos los amigos oyentes de Horizontes y de Citrajut. Gracias, licenciado Marco Badilla Chavarría. Viene otro abogado por acá. Dice por acá, buenos días, soy el licenciado Darce. Tienen razón ustedes, este proyecto debieron haberlo llevado, la Corte debió haberlo llevado al seno del Colegio de Abogados y debió haberlo llevado a la Universidad de Costa Rica. Somos muchos los que podríamos aportar. No entiendo qué tiene que venir a aportar una persona con otro sistema de leyes, de administración de leyes como es de los Estados Unidos. En fin, el servilismo está por todo lado. Ópale. Bueno, yo leo los mensajes siempre y cuando sean respetuosos y no tengan malas palabras. Víctor dice, buenos días, lo que pienso en un asunto como estos es cómo copiar algo bueno y rígido de otras leyes de otro país. Ok, y por acá dice Laura, tienen razón ustedes, en breve vamos a estarle pidiendo a China un manual de democracia, a Cuba un manual de libertad de expresión, y como dijeron ahora o por ahí otra persona, a Nicaragua el nuevo código de trabajo. Qué mal que está Costa Rica, voy a leerlo como lo dice,
voy a leerlo como lo dice, salir a pedir ayuda por un pinche régimen disciplinario interno de una institución, ridículos que son, después no quieren los magistrados que se digan que están realmente, bueno, esa parte sí no lo voy a leer, esa parte no la leo, porque realmente se le fue la mano un poquito, pero entiendo el enojo, señoras y señores magistrados, aquí nadie está en contra de ustedes, empezando por este servidor Edgar Obed, pero pensaron bien en lo que estaban haciendo, irle a pedir a otro gobierno, por muy amigo que sea, y aplaudo las relaciones con los Estados Unidos, eso que quede muy claro, no estoy en contra de los Estados Unidos porque después vienen los detractores, pero tener que salir de la frontera nuestra a pedir para un régimen disciplinario interno de una institución como es el Poder Judicial, salir de las fronteras nuestras para pedir ayuda, ¿de qué es? ¿Que no hay gente que pueda pensar dentro de la Corte Plena? ¿O es que los mismos magistrados consideran que los abogados de nuestro país no podían aportarle nada? O sea, y quiero hacerle una pregunta de paso, porque estas cosas hasta que lo molestan a uno, no sé, es que cuando la gente se hace a un lado y dice, no, yo no tengo capacidad, y entonces lo que tienen que hacer es hacerse a un lado en todo sentido, de dar un paso atrás. Para eso existe el régimen de jubilaciones. Los magistrados y magistradas que no se sientan capacitados para aportarle al país, ahí está la salida, pueden jubilarse cuando quieran. Y no lo dice nuestro invitado, lo dice Edgar Obed Retana, que es este servidor. Para que no se diga que el representante del sindicato Citrajut vino a decir cosas. No, es que hay cosas que molestan realmente. Y estoy leyendo aquí, vieran la cantidad de mensajes que hay en contra de los magistrados y en contra del Poder Judicial. Después no quieren que la gente se les pare de uñas, como se dice popularmente. Don Jorge, una pregunta para ya no enojarme. ¿Ha sido escuchado el sindicato Citrajut? ¿Los han llamado a ustedes a la Corte Plena y les pidieron en algún momento opinión en cuanto a esto? ¿O es que de una vez brincaron con garrocha para irse para el país del norte a pedir ayuda? Mira, la Corte, bueno, los órganos de decisión del Poder Judicial lo que tienen como costumbre es poner en consulta los documentos por un periodo de 8 días, 10 días hábiles, con la idea de que las organizaciones respondan sus observaciones. Lo que pasa es que en esta ocasión, con este proyecto, nosotros decidimos cambiar la estrategia. Lo que mandamos a esa consulta fue precisamente un documento en el cual muy poquitas observaciones al proyecto, pero sí una amplia crítica al tema que hablamos de la soberanía nacional. O sea, ahí le hicimos un documento de, no sé, casi 10 páginas, donde les decíamos el error que habían cometido al someter esto al escrutinio del gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿cuál es el cambio de estrategia que hicimos? Lo que nosotros dijimos, bueno, nunca nos dan pelota en corte, nunca nos dan pelota en el Consejo Superior, porque así es, simplemente las consultas que hacen a las organizaciones sociales son saludos a la bandera, porque prácticamente nunca las toman en cuenta, simplemente es para cumplir ese requisito de poner en consulta las cosas. Y lo digo con toda transparencia, porque en 13 años que tiene Citrajut en la vida jurídica de este país, si acaso puedo contar con 2 dedos de mi mano 2 observaciones o 2 sugerencias que han sido tomadas en cuenta cuando nos han consultado algo. Y todo, nosotros lo contestamos en las audiencias. Pero presencialmente, preguntarnos a una comisión, a una mesa de trabajo, etcétera, nunca, cero. En este tipo de cosas nunca nos toman en cuenta, simplemente hacen las cosas y al final nos mandan a preguntar, sin habernos tomado opinión previa. Le hago una pregunta directa, para que continúe siempre, por favor. ¿Hay conocimiento en Costa Rica para haber aportado para un régimen disciplinario del Poder Judicial o es tan complejo que hay que llevarlo al seno de las Naciones Unidas? Es totalmente ilógico porque sobra el conocimiento en el país. Ni siquiera hay que salir del Poder Judicial. Ni siquiera. Claro. O sea, está sobrado en el Poder Judicial. Tanto así que si a nosotros nos hubieran preguntado con solo la asesoría jurídica que tiene el sindicato Citrajut, hubiesen tenido una serie de observaciones y de alertas y de banderas rojas en ese proyecto que lo tendrían totalmente depurado en este momento y sería una buena opción y probablemente tendría el apoyo de nuestra organización en este momento. Pero como eso no fue así, entonces tuvimos que cambiar la estrategia y este dictamen jurídico que te digo que hicimos nosotros con nuestra asesoría jurídica fue enviado a la Asamblea Legislativa mediante oficio Citrajut 72-2025
y es un documento, ¿verdad?, obviamente que se refiere a este proyecto de ley, que es el 24.860, y ahí en un producto sumamente profesional que hace el sindicato con la ayuda de nuestros abogados, se le entrega a los señores y señoras diputados, ¿verdad?, y se les dice, bueno, aquí está, pero también corriendo el riesgo, ¿verdad?, de que los señores y señoras diputados, porque también nos ha pasado que hemos preguntado por cosas que hemos mandado a la Asamblea Legislativa y ni siquiera saben si están en el expediente o no. Entonces, como no nos garantiza de que ese documento súper serio, súper bueno, súper apegado a nuestra ley, nuestras normas constitución, con el riesgo de que no lo lean, ¿verdad?, entonces también inmediatamente les pedimos que nos llamen a comparecer y que nos escuchen a viva voz, ¿verdad?, todo lo que tenemos que decir sobre este proyecto. Nosotros no es que estemos en contra del proyecto, por supuesto consideramos que es muchísimo mejor que haya una ley, claro, que mejore esta situación, que dé mejores herramientas, de que sea más claro en el asunto procesal, que sea más claro en las conductas que vayan a ser observables y tipificables en un proceso de estos, pero tiene este proyecto errores, sí, los tiene vacíos, cosas que son totalmente mejorables, que como le digo, pudo haberse resuelto de previo a llegar a la Asamblea Legislativa, pero prefirieron consultarle a los gringos a consultarle a la propia gente que está dentro del Poder Judicial, que con mucho gusto hubiésemos ayudado y hubiésemos aportado nuestro conocimiento para poder mejorar este producto y ahora sí ir todos juntos de la mano a pedirle a los diputados y diputadas que por favor aprueben el proyecto de ley. Esa no es la situación, por lo tanto vamos a tener que hacer nuestras objeciones, ¿verdad?, a este proyecto de ley. Vamos a ver. Bueno, cosa interesante. Se le cortó la llamada a nuestro invitado. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Estamos en los minutos finales. Vamos a llamar de inmediato. Tal vez el compañero nos pone una cortinita breve y ya retornamos. Retornamos en la parte final para que se despida nuestro invitado, el máster Jorge Eduardo Cartín. Qué curioso, ¿ah? Qué lindo ese guante, qué lindo ese guante negro, ¿ah? Estábamos hablando con el secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial y nos cayó un guante negro, como ustedes se dieron cuenta, lo sacaron a él del aire. Bueno, don Jorge, para que se despida, ya estamos en el 45 segundos finales, 30 segundos. Bueno, decirle a los costarricenses y trabajadores del Poder Judicial que estén tranquilos, nosotros vamos a defender nuestras posiciones ante los diputados y diputadas y ahí no nos van a pasar el guante negro, así que ahí no nos van a poder silenciar, ¿verdad? Entonces, un saludo para todos, que tengan lindo fin de semana y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias a usted, máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial. Nosotros estaremos atentos acá desde Horizontes. Por más guantes negros, estaremos dándole seguimiento a este proyecto de ley sobre el régimen disciplinario del Poder Judicial, que realmente consideramos que sí es una necesidad, pero sí creemos... compre y use lo que Costa Rica produce, decía un eslogan. Aquí nos manda una reflexión final, dice, buenos días, soy el licenciado Retana. En tiempos donde la confianza en las instituciones es un recurso, el Poder Judicial tiene una enorme responsabilidad, ser garante de justicia, pero también de integridad. El proyecto de ley sobre el régimen disciplinario no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad, reafirmar el compromiso y la ética judicial y asegurar que nadie esté por encima de la ley. Solo así se construye un verdadero Estado de Derecho. Lástima que no tomarán en cuenta el conocimiento que hay acumulado durante muchos años en la sociedad costarricense y en el Poder Judicial. Gracias, licenciado Retana. Nos vamos. Este programa estará en las redes sociales de Citrajut y del programa radial Horizonte. Buenos días. Trabajador, trabajadora del Poder Judicial, Citrajut a tu lado estará. Citrajut somos todos el colectivo judicial, somos la fuerza de un gremio laboral. Citrajut somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. La voz de Citrajut, el sindicato que defiende tus derechos.
años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Horizontes, donde tu voz se escucha.